El Metro de Bogotá es una obra esperada por décadas. Su ejecución y puesta en marcha representaría un gran avance para la ciudad, en términos urbanísticos y de movilidad. Ahora está en riesgo de tener mayores retrasos y sobrecostos, o incluso tiene el riesgo de ser una obra que llegue a ser detenida, que llegue a ser parada indefinidamente. Y esta afirmación podría sonar exagerada, sobre todo para las personas más jóvenes, pero este escenario es totalmente posible. Ya ha pasado antes en Colombia, tener una obra pública que resulta parada y termina siendo un desangre para el país, para el beneficio de grandes consorcios internacionales y políticos corruptos, como resultó ser el caso del Metro de Medellín. Petro, el nuevo Nicolás Maduro de Colombia, con complicidad de la alcaldesa Claudia López, por encima del Consejo de la Ciudad, pasando por alto los estudios y diseños contra la voluntad de los ciudadanos, que incluso se manifestaron en contra de modificar los diseños en una reciente encuesta hecha por la alcaldía, quiere hacer a la brava al menos el tramo de la avenida Caracas subterráneo. ¿Qué los motiva? ¿Es solamente un capricho? ¿Un capricho de mínimo unos 5 o 6 billones de pesos? Quédate al final del video para ver un punto de vista que no encontrarás en otro canal. No olvides suscribirte, comentar y activar la campanita de las notificaciones. Después de la descabellada solicitud de Petro al consorcio chino para estudiar la posibilidad de un tramo subterráneo en un metro que ya está contratado y en obra, se escuchó una voz sensata en la página del Metro de Bogotá. El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, se pronunció y dijo que no hay dinero para cambiar el tramo de la avenida Caracas de elevado subterráneo, por lo cual seguirá como está planeado. Y añadió, es un cambio radical, no es un cambio menor. Los objetos del contrato no se pueden cambiar. 5.5 billones es un costo pequeño para lo que significa la modificación. Seguiremos ejecutando el metro tal y como está, no estamos generando ni propiciando ningún cambio. La alcaldesa inicialmente defendió esta posición, pero pronto se plegó a las exigencias del nuevo dictador de Colombia y cambió su punto de vista. Así como dice una cosa, dice la otra, dependiendo de sus intereses personales, no los de la ciudad, por supuesto. El daño ya está hecho. Es un hecho, la obra entra ahora en un limbo de sobrecostos incalculables, porque tendría que entrar en una nueva etapa de estudios, en diseño de la nueva obra, en atrasos, cambios en el contrato o pleitos legales, como en el Metro de Medellín. Y este es el mejor escenario, porque puede encontrar también una falla geológica que multiplique el valor de la obra o la haga inviable, debido a la inestabilidad de los suelos que ya advirtió la consultoría de Semer. Petro y Claudia López ya en este punto tienen descarrilado el proyecto. El debate quedó nuevamente abierto y para una gran parte de la ciudadanía de Bogotá, que ha sido fácilmente manipulada por influenciadores y políticos de izquierda más radical, este tema ya no es un tema técnico, sino es un tema político. Es la gran oportunidad de revancha de su Mesías, Petrov, contra algo que ellos llaman la derecha. Por esto, ya en este punto, la obra no estará para el 2028, ni para la siguiente década. Tomen nota de esta nota al margen. Se trata de urbanismo. Miremos los grandes logros en esta materia que conquistaron Petro y Claudia López. El primero patrocinó el Bronx, un santuario de todo tipo de crimen en el centro de Bogotá. Lo peor de todo, patrocinado con dineros públicos. Por otro lado, la alcaldesa, que se ufana de haber invertido 470.000 millones de pesos en la localidad de Santa Fe, que es un presupuesto de una ciudad intermedia en Colombia, podemos preguntarnos, ¿y en qué se fueron? Ciertamente el mejoramiento urbano no se ve por ninguna parte. La localidad empeora día a día, siendo un nuevo epicentro del crimen y del deterioro urbano. A Petro y a Claudia López debemos creerles que insisten en este tema por una cuestión de urbanismo. Con la ciudad en manos de estas perpetuas administraciones de izquierda, que son siempre elegidas en Bogotá una y otra vez, tendríamos una calle del Bronx de unos 7 u 8 kilómetros de distancia, pero subterránea, mucho más tenebrosa.
Es hora de entender que la propuesta de cambio en la primera línea del metro no es una propuesta de mejoramiento del proyecto, es sabotaje a una obra en construcción. La palabra sabotaje no es exagerada. Recordemos que ya Petro intentó sabotear la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Su objetivo es el mismo en el caso del metro de Bogotá, sabotearlo y que nunca se haga. Los creyentes en ese falso dios Petrov son las personas más ingenuas del mundo. ¿Haría un político una adenda de mínimo 5 o 6 billones sobre un contrato sin aspirar a ninguna recompensa? ¿Qué pasaría si la ciudad y la nación contraen una deuda infinita, impagable con el consorcio chino? ¿Ese es el plan que tienen? Y Petro y Claudia López, ¿para quién trabajan propiciando estos escenarios de ruina para la ciudad? Lo más importante de este tema es, ¿y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima.